Emisor Podcasting. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. Faltaban 20 minutos para las 11 de la noche del 1 de mayo de 2011 cuando el presidente estadounidense Barack Obama apareció en televisión frente a un estrado al final de un pasillo cubierto con una alfombra roja en la Casa Blanca. El mandatario anunció que fuerzas de su país habían capturado y asesinado al líder de la organización Al-Qaeda, Osama Bin Laden. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Autor e instigador en distintos grados de atentados contra Estados Unidos en su propio suelo, en naves de guerra y embajadas del país. Oh my God, another plane has just hit another building. Flew right into the middle. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido 5 explosiones, ni más ni menos, en el metro de Londres, también un autobús. Al-Qaeda estuvo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que cobraron poco menos que 3.000 vidas en Nueva York y Washington. El primer atentado en las Torres Gemelas neoyorquinas en 1993, el ataque contra el destructor USS Cole el año 2000 y los atentados explosivos en las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania en 1998. La misma organización reivindicó el ataque de la estación de Atocha en Madrid el 11 de marzo de 2004 y las explosiones en el transporte público de Londres el 7 de julio de 2005. La captura de su líder y fundador había sido una obsesión para Barack Obama. La compostura del presidente no impedía que se advirtiera su satisfacción por el éxito de la operación Lanza de Neptuno, como fue llamada la misión que puso fin a sus 54 años a la vida de Bin Laden. Soy el emisor Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal volvemos a ese día en la historia para recordar sus hitos y revisar versiones que, una década más tarde, siguen enfrentadas en torno al destino de quien fuera el hombre más buscado del mundo. Cuando William McRaven, el jefe militar de la misión de un comando de Navy SEALs, equipo de élite de mar, aire y tierra de la Marina estadounidense, llamó desde Jalalabad en Pakistán al presidente Obama y le dijo: Jerónimo identificado, Jerónimo muerto en acción, había concluido una cacería iniciada el mismo 11 de septiembre de 2001. Jerónimo era el nombre clave de Bin Laden. Obama había seguido la operación desde la célebre Situation Room de la Casa Blanca junto a integrantes de su gobierno, como el entonces vicepresidente Joe Biden, hoy día mandatario de Estados Unidos, y la secretaria de Estado Hillary Clinton. El pasado inmediato de la operación se remonta a 2009, cuando Obama llevaba algo más de un año en su primera administración. Él mismo recuerda en su autobiografía, Una tierra prometida, que en mayo de ese año reunió a varios de sus asesores en la sala oval de la Casa Blanca y les dijo: quiero dar a la búsqueda de Bin Laden máxima prioridad. Quiero ver un plan formal para dar con él. Cada 30 días quiero encima de mi mesa un informe de nuestros progresos. En la víspera del 11 de septiembre de 2010, noveno aniversario de los atentados, Obama recibió la primera alegría. El director de la CIA, Leon Panetta, y el subdirector, Mike Morrell, le informaron que tenía una pista sobre dónde podía estar Bin Laden. Habían localizado a un hombre que era el enlace entre Al-Qaeda y Bin Laden, le informaron. Al seguirlo, habían dado con un edificio en Abbottabad, a 50 kilómetros de Islamabad, la capital de Pakistán. El complejo estaba siendo vigilado y lo que daban por seguro es que allí se refugiaba un dirigente importante de Al-Qaeda. Observaron que en el interior vivía un hombre que nunca salía del recinto, a quien llamaron el paseante, porque salía a dar caminatas en una zona interior con jardines. Había 4 hombres, 5 mujeres y una veintena de niños. No tenían teléfono fijo ni internet y quemaban la basura en lugar de botarla. Menos de 8 meses más tarde, la operación Lanza de Neptuno empezó cuando eran las 2 de la tarde en el este de Estados Unidos. Al cabo de 20 minutos, Bin Laden sería abatido. Nacido el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita, Osama Bin Laden fue el 17º hijo de los más de 50 que tuvo Mohammed bin Awad bin Laden, importante magnate saudí de la construcción. Osama fue criado en un palacio en Jeddah,
donde recibió una buena educación. Desde una edad muy temprana, destacó por ser un niño cortés, amable, atento, inteligente y compasivo. Sin embargo, no pudo disfrutar mucho de su padre, que murió en un accidente de helicóptero cuando él contaba con 11 años. Todo su imperio económico se traspasó a su descendencia, que pasaron a controlar la gran fortuna. Su vida transcurrió en el palacio familiar. Estudió religión y ciencias económicas en la Universidad Abdelaziz, donde finalmente se graduó en ingeniería civil. En su época estudiantil entró en contacto con el pensamiento político islamista radical. Bin Laden compartía la doctrina wahhabí, mayoritaria entre los musulmanes suníes, muy rigurosa, puritana y expansionista. En 1988 fundó la organización Al-Qaeda junto a Ayman al-Zawahiri y a otros 14 socios. Su nombre significa la base en árabe. Su propósito fue unir a todos los grupos de militantes dispersos en cualquier región para luchar contra los soviéticos que entonces ocupaban Afganistán. Su política de actuación tenía dos vertientes, una centrada en la guerra de guerrillas, como la de Afganistán, y otra en acciones violentas destinadas a provocar un levantamiento popular que diera lugar a una nueva era para los musulmanes de todo el mundo. Concluida la guerra de Afganistán con una derrota soviética, Bin Laden dirigió su acción contra los estadounidenses que habían apoyado sus incursiones afganas y miraban con simpatía a los mujahidines, guerrilleros que tomaban las armas para librar la guerra santa o yihad de los musulmanes. Dios usó nuestra guerra sagrada en Afganistán para acabar con la Unión Soviética. Ahora pedimos a Dios que nos utilice una vez más para acabar con los estadounidenses, para convertirlos en sombras de sí mismos, decía Bin Laden en 1997. Su justificación para declarar la guerra contra Estados Unidos era la cercanía de este país con Israel, su presencia militar en territorios sagrados del Islam y su primera guerra contra Irak. En marzo de 2011, el equipo a cargo de la operación Lanza de Neptuno presentó a Obama un plan de ataque aéreo al complejo donde se ocultaba, quien hasta ese entonces pensaban que podía ser el líder de Al-Qaeda. Esta opción evitaba la pérdida de vidas estadounidenses, pero el presidente la descartó porque no solo moriría el supuesto Bin Laden, sino también esa veintena de niños y probablemente más civiles de viviendas cercanas. Otra posibilidad era que un equipo de operaciones especiales, o SEAL, se desplazara a Abbottabad en helicópteros, entrara en la vivienda y saliera antes de que los pakistaníes notaran la incursión. Actuarían bajo la autoridad de la CIA. El jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, William McRaven, se haría cargo de esta excepcional misión. Esa fue la carta que Obama decidió jugar. A las 14 horas estadounidenses del domingo 1 de mayo despegaron 2 helicópteros Black Hawk desde Jalalabad con dirección a Abbottabad. Obama había jugado al golf esa mañana. El primer susto vino cuando uno de los helicópteros chocó con los muros del complejo al descender, lo que no derivó en muertos ni heridos. En la misión participaron 23 efectivos de los SEALs, un intérprete y un perro llamado Cairo. El Navy SEAL Robert O'Neill saltó del helicóptero en plena noche, se adentró en el recinto bajo el silbido de las balas, ascendió por una escalera oscura. 2 mujeres gritaban detrás de una cortina. Así lo recuerda él mismo en su libro El Operador, la historia del SEAL que mató a Osama Bin Laden. En una pieza vecina encontró al blanco de la operación a los pies de una cama. Le pareció más alto y más delgado. Tenía el pelo canoso y la barba recortada. Delante de él había una mujer sobre cuyos hombros tenía apoyadas las manos. Apretó el gatillo 1, 2, 3 veces. Fueron 2 tiros en la cabeza y 1 en el pecho. Antes de que se pudiera dar cuenta, sujetaba con sus propias manos el cráneo roto de Bin Laden mientras otro de sus compañeros le sacaba fotos. Jerónimo, enemigo muerto en combate, celebraron por radio. Los SEAL, después de recoger el cadáver en una bolsa y ocuparse de los niños y las mujeres, aterrizaron en Jalalabad. Eran las 6 de la tarde. El cuerpo de Osama Bin Laden fue reconocido por las autoridades estadounidenses comparando muestras de su ADN con otras tomadas del cerebro de su hermana, muerta de cáncer cerebral hace unos años en Boston. El FBI había guardado muestras del órgano precisamente en caso de capturar y tener que identificar al hermano de la fallecida.
Según la versión estadounidense, que no dio a conocer imágenes del cuerpo de Bin Laden, el cadáver fue arrojado al mar desde el portaaviones USS Carl Vinson para evitar que su sepulcro se convirtiera en un lugar de peregrinación. Se dijo que antes se había oficiado un funeral de acuerdo a la tradición islámica, aunque en realidad el Islam solo reconoce el entierro de un cadáver en tierra firme. La religión solo permite arrojar un cadáver al mar si la muerte se produce en alta mar y lejos de puerto. Estados Unidos ha dado más detalles de cómo se produjo la muerte de Osama Bin Laden. Repasamos la información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció anoche la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Líderes mundiales de distintas latitudes celebraron la captura y muerte del fundador y jefe de Al Qaeda. La nota exótica la puso el entonces presidente peruano, Alan García, que aseguró que se trataba del primer milagro de Juan Pablo II, beatificado en las mismas fechas por el Papa Benedicto XVI. Mi felicidad, mi complacencia por lo que significa la beatificación de Juan Pablo II, y he dicho que su primer milagro ha sido extirpar de esta tierra a la encarnación demoníaca del crimen, del mal y del odio. Y creo que es una gran noticia que debe complacer también al señor Obama. El periodista estadounidense y premio Pulitzer, Seymour Hersh, no creyó que fuera un milagro de un papa beatificado ni tampoco confió en la versión de la Casa Blanca. Un periodista alega que el gobierno estadounidense mintió sobre la captura y muerte de quien fuera el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Seymour Hersh afirma que Pakistán mantuvo preso a Bin Laden por 5 años y que prácticamente lo entregó a militares norteamericanos. Según la investigación y el relato de Hersh, publicado por la revista inglesa London Review of Books, la CIA y los servicios de seguridad de Estados Unidos no jugaron ningún papel relevante a la hora de descubrir a Bin Laden. No hubo tiroteo en la casa donde se escondía y su cadáver no fue arrojado al mar. En su artículo, Hersh explica que en realidad Estados Unidos se enteró de dónde estaba Bin Laden cuando un alto cargo del ISI, el Servicio de Inteligencia Militar de Pakistán, se presentó directamente en las oficinas de la CIA en Islamabad para decírselo, en agosto de 2010. La persona, cuyo nombre no se da a conocer, solo quería dinero y ahora vive en Estados Unidos, donde trabaja como consultor de la CIA. De acuerdo a esta versión, el ISI tenía a Bin Laden prisionero desde el año 2006 en Abbottabad. El fundador de Al Qaeda estaba muy enfermo y había sido puesto bajo tratamiento por el propio ISI. Bin Laden, de acuerdo con la versión de la London Review of Books, estaba aislado del resto del mundo. Una vez que confirmaron la veracidad de la información, los estadounidenses simplemente se dirigieron al alto mando del ISI para explicarles que tenían localizado a Bin Laden. Los líderes militares pakistaníes no tuvieron más remedio que aceptar la situación. Su única condición fue que Bin Laden no saliera vivo de la casa. Arabia Saudí, que según Hersh había financiado gran parte de la operación para mantener al fundador de Al Qaeda arrestado, también insistió en que Bin Laden debía ser asesinado para que nunca pudiera hablar de los vínculos entre ese reino y su organización. Los soldados de las Fuerzas Especiales de la Armada de Estados Unidos fueron guiados por espías pakistaníes hasta la habitación de Osama Bin Laden. Ahí lo dejaron agachado tratando de huir y lo mataron a tiros. Después vaciaron sus cargadores en el cadáver hasta el punto que el cuerpo se desintegró. La CIA, por su parte, también habría utilizado la muerte de Bin Laden para justificar su programa de torturas, al que atribuyó la obtención de información decisiva para su localización. Como casi todas las informaciones de Hersh, su artículo descansa en fuentes anónimas que hacen muy difícil su comprobación. Hay ocasiones en que los hechos conocidos con posterioridad le han dado la razón al periodista. Fue él quien destapó la famosa matanza de My Lai, perpetrada por Estados Unidos en Vietnam, y las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, llevadas a cabo por soldados de ese país en 2003 y 2004. Otros de sus trabajos, sin embargo, nunca han podido ser confirmados, como la denuncia de que en 1983 un avión de pasajeros de Corea del Sur fue abatido por la Unión Soviética en medio de un combate aéreo entre ese país y Estados Unidos. Sean cuales sean las versiones que plantea cada cual, Barack Obama entrega una certeza en su autobiografía. Me imaginé cómo sería Estados Unidos si pudiéramos unir al país para que nuestro gobierno invirtiera el mismo nivel de experiencia y determinación en educar a nuestros hijos o dar cobijo a los indigentes que en atrapar a Bin Laden.
¿Cómo sería si pudiésemos aplicar la misma persistencia y recursos a reducir la pobreza o los gases de efecto invernadero o asegurarnos de que todas las familias tuvieran acceso a guarderías decentes? La lección de la muerte de Bin Laden puede resonar de esa manera. Aquellos propósitos que unen a un país se cumplen y no tienen que ser solamente aniquilar a un enemigo. Gracias por escuchar este episodio de Corresponsal. Emisor